Bienvenidos nuevamente a su canal Dolarización en Acción. Les deseo muy feliz año 2020 y deseo también agradecerles por haber estado con nosotros en el año 2019, un año que fue muy importante para nosotros. Recibimos bastante apoyo, recibimos muchas felicitaciones por el canal. La verdad es que esta es la primera vez que nosotros hacemos algo así y creo que hemos cumplido nuestra misión. Este no es un canal pro dolarización, este no es un canal anti dolarización, este sí es un canal anti ignorancia de la dolarización. No sabemos lo que tenemos en mano, no sabemos utilizarlo. Y mi punto siempre ha sido, y aspiro que al final de este video quede demostrado, de que las personas que nos metieron en la dolarización entiendan de que ellos tampoco sabían lo que estaban haciendo cuando sucedió. Han habido cosas buenas de la dolarización en este tiempo, definitivamente sí, y eso ha ayudado al país de cierta medida, pero también han habido muchas otras cosas malas y negativas que se meten debajo de la alfombra, se barren debajo de la alfombra, se olvidan de comentarlas para precisamente salvaguardar sus intereses. Por eso el título de hoy día es 10 grandes mentiras sobre la dolarización del Ecuador. Este no era el título original del video. Originalmente este video iba a ser sobre las expectativas 2020 de la dolarización, qué va a pasar con el dólar en el 2020 por una serie de factores que hemos visto en televisión que ha sucedido. Por ejemplo, con Estados Unidos, que es el país que emite esa moneda. Se han dado una serie de cosas en estas menos de 2 semanas en enero y sin embargo no hay una respuesta de parte del Ecuador sobre este tema. Entonces vamos a hacer nuestra contribución hablando de las 10 grandes mentiras de la dolarización. La dolarización fue una crisis bancaria, no cambiaria. Se insiste en decir que el problema de la dolarización fue la precipitada devaluación del sucre. La devaluación del sucre, como toda moneda, es una consecuencia de malas decisiones. Es una variable que se denomina exógena, quiere decir que está fuera del control del gobierno. ¿En qué sentido? En el sentido de que algún gobierno no se puede levantar un día y decir que si valían 5 sucres $1 y ahora quiere que valga 7 sucres $1, simplemente lo cambia y dice ahora vale 7 sucres $1. No funciona de esa manera. Para que una moneda se devalúe tienen que suceder varias cosas en el mercado. Tienen que aumentarse la base monetaria, tiene que haber menos demanda de parte de los agentes financieros, tienen que caer los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Una combinación de ambas. Y aún así es imposible predecir si va a terminar en 7 sucres por $1, si va a terminar en 7,5 sucres por $1 o si va a terminar en 6,1 sucres por $1. Así no funciona. Entonces, no fue una crisis cambiaria, fue una crisis bancaria. ¿Causada por qué? Causada por precisamente una de las personas que anda de conferencia en conferencia de la dolarización y que ahora se olvida que él inició todo esto, cuando en 1994 desregularizaron la banca del Ecuador. Al desregularizar la banca del Ecuador sucedió que la economía se volvió lo que se denomina una economía casino. Quiere decir de que la economía ecuatoriana se volvió una continua especulación. Y esto está dicho precisamente por una de las personas que anda fomentando la dolarización, que anda hablando de la dolarización, una persona que lo escribió y dice directamente que el gobierno de 1994, las regulaciones de 1994 crearon esta situación. ¿Cómo funcionaba este casino? Con otro término que hemos olvidado a través del tiempo. Él se llama el Balance Sheet Effect. El Balance Sheet Effect, otra cosa que ha desaparecido del léxico de los ecuatorianos, se refiere al efecto sobre las cuentas o sobre los balances de los bancos. ¿Cómo funcionaba esto? Tenemos un gráfico sobre el tema. Básicamente, ¿qué sucedía? Sucedía que primero que nada, los bancos no cumplían su función de intermediación. ¿En qué sentido? En el sentido de que no captaban fondos en el mercado nacional para prestarlos en negocios de mayor inversión. O generar fondos de esa manera. ¿Qué hacían? Traían dinero del extranjero, lo convertían de dólares a sucres, lo prestaban a una tasa muy alta en sucres, cobraban los intereses, lo volvían a transformar en dólares y se quedaban con la diferencia. Ahora, muchas casandras económicas me dirán, ¿qué hay de malo en eso? Que se traigan fondos del extranjero, se lo utilice para producir en el Ecuador, para fomentar el país, para sacar adelante las empresas. Hay una serie de problemas con lo que acabo de escribir. Primero que nada, el origen de los fondos. Muchas veces estos fondos venían de exportadores que
que dejaban gran parte del dinero de la exportación en el extranjero. Por ejemplo, los exportadores que declaraban que una caja de banano costaba $5 en el Ecuador y la cobraban a $15 en el extranjero. Los $10 de diferencia multiplicado por millones de cajas regresaban al Ecuador de esta manera. Ese es un problema. Segundo problema, ¿cómo iban a vender estos préstamos a estas tasas tan altas? Si uno ahorita en el Ecuador va a pedir un préstamo a un banco, no va a haber ningún banco que sea tan loco de ofrecerle a usted un interés del 60-80% en un préstamo. ¿Por qué? Porque no hay justificación para eso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la única manera en que estos intermediarios financieros podían colocar un préstamo a esta tasa tan alta era insinuando que la inflación iba a ser tan elevada que lo que estaban haciendo era cubrirse versus la devaluación. Entonces, si ellos esperaban una devaluación del 50%, una tasa de interés del 80% parecía lógica, porque si no, no iban a ganar nada. Entonces decían, la tasa de interés real va a ser del 30%. Eso es lo que se llama el balance sheet effect que estábamos mostrando ahí. Pero, ¿qué sucede? Sucede que al crear ellos la expectativa de inflación, era como una profecía autocumplida. Entonces, yo prometo que va a haber inflación y hago todo para que haya inflación, empezando por cobrar préstamos a una alta tasa de interés. Recordemos que el interés es tan solo el precio sobre un préstamo. Cuando uno va a pedir un préstamo de $100 y le cobran $10 de interés, ese $10 de interés es el precio de ese préstamo. Entonces ya empezamos con un precio que se eleva tremendamente, el de los intereses, ¿verdad? Continuamos con el otro tema. Digamos que la persona logra hacer toda la transacción, presta el dinero, lo recupera, lo cambia y todo lo demás. Quiere decir que al final del ejercicio va a sacar más dólares de la economía ecuatoriana que los que introdujo, porque si introdujo $1 millón y logró hacer todo este enjambre de prestarlo en sucres y cobrar una alta tasa de interés y lograr vencer a la devaluación, etc., va a sacar el $1 millón que haya pedido más, digamos, 10% de interés o 20% de interés, termina sacando $1.100.000, $1.200.000. ¿Y qué crea eso? ¿Qué pasa en el mercado cuando empiezan a salir más dólares que los que entran? El sucre se devalúa. Es una devaluación artificial causada por esta desregulación bancaria. Si no hubiera sido que el sistema bancario ecuatoriano estaba tan debilitado cuando se vinieron las otras crisis, la de que se cayó el precio del petróleo, la del Niño, etcétera, etcétera, el Ecuador no hubiera necesitado dolarizarse probablemente. Y esa es la razón por la cual otros países que sufrieron igual que nosotros, como México, como Colombia, como Perú, porque hubo una crisis en el 97 que fue de todos los países emergentes, ninguno de ellos se dolarizó. Nosotros fuimos el único que nos dolarizamos. Entonces nosotros somos unos genios que descubrimos una fórmula mágica que nadie más vio. No es así. Sucedió que no es un problema cambiario, sino que fue un problema bancario. Y esto nos lleva a la mentira número 2. Dicen que la dolarización empezó en el 2000. Por eso están celebrando ahorita 20 años de dolarización. Total y absolutamente falso. La dolarización en este país inició en 1999. Y en 1999 se dieron varias cosas que causaron la dolarización. Febrero de 1999, el Banco Central se independiza del gobierno, lo que sea que haya querido significar eso en esa época, y hace flotar al dólar con el sucre. Entonces, ¿qué ocasiona cuando el dólar y el sucre flotan? Ocasiona una competencia de monedas. Ya por ahí hubo una devaluación fuerte del sucre, porque si el ecuatoriano promedio podía comprar el dólar al precio que era correcto en el mercado, empezaba a buscar un activo que tuviera más seguridad en el mercado. El dólar obviamente tenía menos capacidad de perder valor frente al sucre. Pero ¿qué pasó en marzo de 1999? Y que es la razón por la cual todo el tiempo están insistiendo con el 2000 para que olvidemos el 99. Hubo el feriado bancario más grande de la historia del país. Un feriado bancario que se supone que iba a durar un día y terminó durando una semana. En la semana que hubo el feriado bancario en el Ecuador, el dólar pasó de 7.000 sucres a 17.000 sucres. Fue una devaluación de más o menos el 165%. Y apenas se abrieron los bancos, ¿qué pasó? Con el dólar flotando, que lo había dejado el Banco Central, obviamente todo el mundo cambió lo que más pudo sacar del sistema financiero a dólares. Eso ocasionó que en el 99
el dólar haya pasado de 7.000 sucres a $1, como empezó más o menos en enero de 1999, a casi 30.000 sucres $1 para diciembre de 1999. Pero vamos a mostrar otro hecho que también lo reflejamos en el punto número 4. En agosto de 1998, el Ecuador estaba 26% dolarizado. Eso quiere decir que hasta ese momento, más o menos 180 años de independencia de España, en 180 años el Ecuador solo se había dolarizado 26%, lo que es menos de la mitad de lo que está dolarizado ahorita, por ejemplo, el Perú. Y nadie habla de que el Perú se vaya a dolarizar oficialmente, esté dolarizado de facto, ni nada por el estilo. Sin embargo, en 180 años de vida republicana, al Ecuador solamente se le había dolarizado un 26%. ¿Qué dijeron las noticias para diciembre de 1999? Íbamos por el 65% de dolarización. Quiere decir que entre agosto de 1998 y diciembre de 1999, el Ecuador se dolarizó más del doble de lo que se había dolarizado los previos 180 años. ¿Ya? Entonces, esa es una segunda muestra de que la dolarización realmente ocurrió en 1999. ¿Por qué es esto importante? Más allá del engaño que quieren hacer, porque seguimos teniendo los mismos personajes nefastos hablando de la dolarización. Fueron ellos los que crearon el ambiente en el cual hubo la crisis bancaria. Fue la crisis bancaria la que creó la dolarización. Y sin embargo, ellos siguen hablando de este tema como que hay que agradecerles y felicitarles por el asunto. Recordemos, ellos quieren hacer que el Ecuador olvide el feriado bancario. Y que si lo recuerda como un cuco. Más o menos si hubiera habido dolarización, no hubiera habido feriado bancario, lo cual no es correcto. El sistema bancario ecuatoriano estaba condenado a fracasar ya para 1997, no 1998, precisamente por lo que dice una de las personas que tanto defiende la dolarización, espero que lo pongan ahí en el video, la economía casino. ¿Qué pasa cuando uno va a un casino? La casa siempre gana. Eso es lo que sucede cuando uno va a un casino. La mentira número 3. No habían opciones. Esta es una mentira que hay que dividirla en dos partes. La primera, lo que dijimos. Si la crisis era bancaria y no cambiaria, o una crisis monetaria general, las opciones que tenían que buscarse eran bancarias o monetarias, no cambiarias. En ese momento se pusieron a buscar opciones cambiarias, como el crawling peg, la caja de convertibilidad, la flotación, que fue lo que finalmente hicieron, lo que teníamos anteriormente las bandas. Pero lo que quiero decir es que trataron de reparar el síntoma y no la enfermedad. Entonces, por ese motivo ellos por una parte dicen de que no hubo opciones. Por la otra, realmente no la exploraron. Nunca ha habido un análisis en Ecuador de qué hubiera pasado si permitíamos un cambio de signo, como el que ha hecho Venezuela y lo hemos mostrado varias veces, de a Bolívar fuerte, de Nuevo Bolívar, etc. Yo tuve la oportunidad de estar en esos años en Perú. Yo me acuerdo, todavía era niño, pero me acuerdo de que Perú pasó por varias monedas para lograr la estabilidad. Pasaron del sol al Inti, del Inti al nuevo sol, del nuevo sol al nuevo Inti, del sol de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Perú ha cambiado de signo y ha cambiado de monedas varias veces, pero logró finalmente una estabilidad que le ha permitido tener un desarrollo económico y crecimiento muchísimo más alto que el que estamos teniendo nosotros ampliamente. Perú recibe muchísima más inversión extranjera que la que recibe Ecuador en la actualidad. ¿Por qué? Porque han logrado estabilizarse utilizando justamente una de las alternativas, un cambio de signo. No se lo analizó a profundidad. Tal vez la dolarización hubiera terminado siendo la mejor alternativa igual, pero no hubo un análisis de esta medida. Otra, no se analizó la posibilidad de hacer una unión monetaria. ¿Hubiera sido posible hacer una unión monetaria? Sí, aquí mostramos periódicos que hablan precisamente de Latinoamérica, precisamente de varios países latinoamericanos que estaban pensando hacer una unión monetaria. Yo en mis investigaciones he encontrado varias veces investigaciones colombianas hablando de hacer una unión monetaria con Ecuador, porque Ecuador es una economía bastante pequeña al lado de la colombiana. Entonces no hubiera sido totalmente difícil, no hubiera sido totalmente complicado el poder hacer una unión monetaria con Colombia, país que también estaba teniendo una crisis en ese momento. O hacerla con Perú, o hacerla los tres, o hacer una moneda andina. Insisto, puede ser que la decisión final hubiera sido la misma de la dolarización. Sin embargo, otra vez, nosotros combatimos la ignorancia, y la ignorancia comienza por la falta de análisis. En el punto número 4, la gente había escogido la dolarización. Ponemos bibliografía. Este video tiene tanta bibliografía que a veces no sé si estamos haciendo un video o si estamos haciendo un ensayo.
pero ponemos una bibliografía de recortes de periódicos respecto al tema de la dolarización. Lo que dijimos anteriormente y lo volvemos a decir, el Telégrafo en Guayaquil el 24 de agosto del 98 decía que la dolarización de la economía ecuatoriana se sitúa en un 26%. ¿Por qué? Porque no era fácil conseguir dólares en esa época, de la misma manera que tal vez no sea fácil conseguir dólares ahora. Solamente los exportadores y solamente la gente de gobierno tenía acceso a los dólares. Nosotros no somos un país turístico con mucho movimiento, con 10, 20, 30 millones de visitantes al año que estén constantemente llenando al país de flujos de dinero. Y en ese tiempo todavía no se habían ido los ecuatorianos al extranjero para las remesas. Las remesas eran un monto insignificante en 1998. Eso quiere decir que el ecuatoriano promedio no tenía una situación muy fácil cuando quería conseguir dólares. Sí, claro, podía ir a la calle y comprarlos, pero conseguirlos en el mercado internacional y tenerlos en el Ecuador era mucho más difícil. Seguimos. El comercio en Quito, el 29 de diciembre de 1999. El crédito está al 65% dolarizado. He estado buscando una noticia o algún clip donde encuentre una cifra más precisa del nivel de dolarización de la economía, pero si ya los créditos estaban dando el 65% en dólares en 1999, que es todavía un par de meses antes de que decretaran la dolarización oficial, quiere decir que hubo un tremendo cambio desde el 26% de la economía al 65% de la economía con dolarización. Estamos hablando definitivamente más del doble y estamos hablando de un salto tremendo en la cantidad de dólares que debía haber en la economía para que se pueda prestar en dólares y se pueda después cobrar en dólares. Ni qué decir que con lo del feriado bancario, que fue la razón por la cual se le llamó el robo del siglo, hubieron muchos bancos que lograron cambiar sus préstamos de sucres a dólares a 7.000 sucres, $1. Y sin embargo, después cuando tuvieron que emitir certificados de depósito para los depositantes, lo emitieron a 25.000. Fue un tremendo robo al pueblo. Fue lo que se llamó la socialización de la deuda. Porque entre que prestaban a 7.000 sucres, que tenían que devolverle 7.000 sucres por cada dólar prestado, y que devolvían 25.000 sucres por cada dólar que le habían depositado, quiere decir que solamente en el pase de manos estaban ganando casi 4 veces la cantidad de dinero. Eso sin contar que la otra medida que tomaron en 1998, fue crear la AGD, que era la Agencia de Garantía de Depósitos, que estaba respaldando al 100% todos los depósitos y todos los instrumentos financieros en la banca, lo que creó un tremendo problema de daño moral, de peligro moral. Es decir, de que los banqueros sentían de que podían tomar dinero de la gente, prestarlos muchas veces a empresas vinculadas entre ellos y después no devolverlos porque igual la AGD iba a pagarle a los depositantes, que fue un poco lo que se abusó en 1998, 1999 con los depósitos. Vamos a la mentira número 5. Dicen que la dolarización es el único acuerdo social. Que la dolarización es lo único en lo que están de acuerdo todas las clases sociales del Ecuador. Los ricos, los pobres, clase media, empresarios, lo que sea. Pese a que tiene una buena voluntad esta idea y que obviamente la dolarización ha sido más popular que todos los gobiernos que hemos tenido desde la época de la dolarización, realmente no se puede hablar de que haya un acuerdo social con dolarización. ¿Por qué? Porque empecemos por el principio. La dolarización fue ilegal. La constitución que estaba vigente en la dolarización era la constitución de 1998, la cual en el artículo 264 reza: la emisión de moneda la hace de forma ilimitada el Banco Central. Y la moneda que emite es el sucre. Cuando se firmó la dolarización, sí, es verdad que después de que firmaron la dolarización, el gobierno, el Congreso emitieron una reforma, cambiaron la constitución, pero varias cositas que nos deberían quedar incluso de elección del gobierno de Correa. Cuando Correa cambió la constitución, ¿qué hizo? Un referéndum. ¿Qué referéndum tuvimos nosotros respecto a la dolarización? ¿Qué debate serio tuvimos respecto a la dolarización? Maguad emitió lo de la dolarización y se empezó a desarrollar antes de que el Congreso cambiara la ley. Y no solamente eso, sino que el Congreso simplemente se acogió a cambiar la ley y no pensar más sobre el tema. No fue un tema no fue un punto de debate, de discusión, de análisis, ni nada por el estilo. Simplemente decidieron dolarizar y dolarizaron. Muy parecido a lo que pasó en octubre, cuando el gobierno entre gallos y medianoche también hizo un trato que el pueblo no conoce.
Nosotros no hemos visto, sabemos que se hizo un trato en algún lugar secreto cerca de Quito, porque nunca nos han dado ni siquiera la ubicación oficialmente, pero no sabemos qué está contenido en ese contrato. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que lo mismo pasó con la dolarización. La dolarización fue ilegal. Eso por una parte. La otra parte, ¿qué pasa con el montón de muertos y con el montón de migrantes que tuvimos con dolarización? Pese a que los banqueros se enteraron, muchos de ellos, que iba a venirse la dolarización y lograron hacer su encaje en 7.000 sucres, hubieron muchos ecuatorianos que primero no podían retirar sus ahorros y segundo, cuando los retiraron ya no valían nada. Una persona que tenía ahorros a 7.000 sucres, cuando lo fue a retirar a 25.000, era un cuarto de lo que había depositado. La segunda gran parte de esta mentira, ¿qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con la gente que se tuvo que ir del país? ¿Qué pasa con la gente que murió? Hubo gente que no pudo sacar sus depósitos, no podía comprar comida, no podía comprar medicinas, no podía pagar la renta. ¿Qué pasa con la gente que murió? ¿Qué pasa con la gente que se suicidó al ver sus ahorros aniquilados? ¿Qué pasa con los jubilados? Muchos jubilados tuvieron la situación de que lo poquito que ganaban, que a veces eran como el equivalente a $100, de pronto se volvió 25 con la dolarización. ¿Y por qué con la dolarización se volvió 25? Entendamos, porque esto fue hecho a la maldita sea, fue hecho sin ninguna planificación, sin ninguna proyección, y quienes terminaron pagándolo fueron los ecuatorianos en general. Entonces no se puede hablar de un acuerdo social cuando las clases más bajas del Ecuador fueron las que peor pagaron las consecuencias de la dolarización. Incluido lo que dijimos anteriormente y volvemos a repetir, que la AGD haya garantizado el 100% de los depósitos a cualquier tasa, porque eran 25.000 sucres o eran 7.000 sucres, tremenda diferencia. Y al mismo tiempo te lo diferían a años con los certificados de depósito, algunas personas hasta 10 años. Entonces el resultado final fue un desastre económico que toda la sociedad ecuatoriana tuvo que asumirla. Por eso se llamó socializar la deuda. Entonces, ¿cómo podemos hacer el comentario de que una sociedad que a la fuerza tuvo que asumir semejante golpe terrible está de acuerdo con esto? Eso es imposible. Pasamos al punto número 6, la mentira número 6, que hubieron gestores de la dolarización, como personas que planificaron la dolarización, personas que hicieron de la dolarización un estudio, un plan bien hecho. No hubo tal cosa. Y para comparación veamos otro país que se dolarizó por la fecha, El Salvador. El Salvador empezó en 1992 su proceso de dolarización y no lo acabó hasta el año 2001. Y en ese tiempo se socializó la dolarización, se le preguntó a las personas, se lo puso en el Congreso, se establecieron reservas monetarias, se estableció un contacto con Estados Unidos, se estableció un cambio fijo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso El Salvador sobrevivió relativamente bien la crisis de los 90, que afectó a muchos países latinoamericanos, y logró dolarizarse sin mayor trauma. El Ecuador no lo hizo así. Entonces, cuando la gente se felicita, se congratula, se da palmadas por la dolarización, es terrible porque no está queriendo entender que hubo un gigantesco costo al Ecuador de todo tipo, financiero, social, humano, etcétera, 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 y que el costo, la gran parte del costo vino por el hecho de que se lo hizo sin ninguna planificación. Ahorita vemos al expresidente Maguad peleándose con otra persona que es dirigente y que también se echa vítores por la dolarización, de que quién fue el que promulgó la dolarización originalmente. ¿Es importante eso? Yo no diría que es importante eso porque ninguno de ellos está asumiendo el impacto de los problemas que se han dado por la mala planificación de la dolarización. En el enlace, en la descripción abajo, vamos a hacer un enlace hacia un video que nosotros ya presentamos aquí respecto al señoriaje. Nadie discutió el señoriaje con Estados Unidos. Es más, hay un recorte que estamos incluyendo aquí del Banco Mundial que dice claramente que el Ecuador hizo la dolarización sin mayores consultas externas. El no consultar externamente con Estados Unidos y el no coordinar con Estados Unidos la dolarización, lo que causó es que nosotros perdamos la posibilidad de tener un acuerdo de señoriaje. Nosotros ya presentamos un video y también un paper que está saliendo de esta semana en la Universidad Católica
respecto al hecho de que el Ecuador ha perdido algo así como 30.000 millones de dólares en efectivo netos desde el año 2000 debido a que no tuvo un acuerdo de señoreaje con Estados Unidos. Yo le pregunto a todas las personas que se felicitan y se congratulan de la dolarización, ¿alguno de ellos va a devolverle 30.000 millones de dólares al Ecuador por no haber firmado este documento? Y casualidad de las casualidades, como estaba viendo las conferencias, tuve la oportunidad de hablar con una persona que estaba trabajando en el gobierno en esa época, porque todo el mundo que parece ser que era adulto en 1990 cree que tiene derecho a dar una opinión sobre la dolarización, sea o no calificada. Entonces esta persona, que aparentemente también alguna vez fue ministro de Economía de algún gobierno ecuatoriano, yo le consulté: ¿usted trabajaba en el Banco Central cuando ocurrió la dolarización? ¿Usted supo algo de este acuerdo que se podría haber firmado con Estados Unidos siguiendo la línea de Domingo Carvalho, de la Argentina que se estaban dolarizando, el acuerdo de señoreaje? Dijo que sí, que aquí había venido un gringo loco, un senador americano de apellido Mack, porque la ley era promulgada por un senador americano llamado Connie Mack, que quería ver la posibilidad de hacer un acuerdo de señoreaje, pero que nadie le paró mucha bola. Lo que quiere decir, para los que no son ecuatorianos, que nadie le prestó mucha atención. El resultado 21 años después es que nosotros estamos con un hueco de 30.000 millones de dólares que no se ha recuperado de señoreaje y que no lo vamos a poder recuperar porque Estados Unidos no tiene ninguna razón para querérnoslo pagar. Y sin embargo, la gente igual se felicita y se congratula por la dolarización. Otra gran mentira: gracias a la dolarización no somos Venezuela. Vamos a presentar un gráfico donde estamos viendo que en Latinoamérica en el 2018 los 3 peores países fueron Ecuador, Cuba y Venezuela. Sin embargo, yo pregunto, todos los sacrificios que hemos mencionado hasta ahora, todos los problemas que hemos mencionado hasta ahora, todos los problemas que tiene el Ecuador hasta ahora, ¿valen la pena para estar solamente terceros y por encima de Venezuela gracias a Cuba? O sea, cuando nos dicen si no tuviéramos dolarización seríamos Venezuela, honestamente con la dolarización no estamos ni remotamente cercanos a estar teniendo un éxito. Las personas que crean que estamos teniendo éxito por la dolarización tienen un grave problema de apreciación. Y veamos cifras, datos, números, no opiniones. Este es un gráfico que está traído de la CEPAL. No es un gráfico que hemos creado nosotros, no es un gráfico que tiene nuestros números ni nuestras estimaciones. Y esto nos lleva al siguiente punto: Panamá. Panamá está en lo más alto del gráfico. La gente insiste que Panamá, que el país dolarizado de Panamá, que porque Panamá tiene éxito, que Panamá está muy bien, por eso la dolarización nos va a conducir a Panamá. La gente no entiende lo que es Panamá. Y estoy poniendo aquí varias noticias y le invitaría a las personas a que investiguen más qué es Panamá. Panamá es el activo militar más importante de Estados Unidos. Panamá es más importante que cualquier portaavión americano. Panamá es más importante que cualquier base americana. Es más, nosotros en la Segunda Guerra Mundial lo vivimos. En Ecuador nos pusieron no una, sino 2 bases militares los estadounidenses. Una en Galápagos y una en Salinas. La única misión de esas 2 bases navales era proteger el canal de Panamá de un posible bombardeo japonés. Nada más. El canal de Panamá es un tremendo activo militar americano porque le permite a los americanos mover toda su fuerza naval del Atlántico al Pacífico y del Pacífico al Atlántico según lo que necesiten por cuestiones de defensa, de guerra o lo que sea. ¿Qué es lo que esto quiere decir en términos prácticos? Que Panamá no puede fracasar como país. Y de hecho nunca lo ha hecho. Panamá está totalmente blindado y protegido por Estados Unidos. Tanto es así que la única mediana crisis que tuvo Estados Unidos alguna vez, que fue Panamá alguna vez, que fue en 1986, fue causada primero por un general que era un ex agente entrenado de la CIA, que es el general Noriega. Y segundo, ¿cómo fue resuelta? Estados Unidos invadió Panamá, lo cogió a Noriega y se lo llevó preso a Estados Unidos. Entonces Panamá no es técnicamente lo que es un Puerto Rico, que está asociado, que vota por el presidente americano. Correcto. Pero la economía panameña no puede fracasar. Eso es lo que la gente no entiende. 1. Y 2, la economía panameña no es dolarizada. La economía panameña jamás ha tenido independencia monetaria. Panamá fue una provincia de Colombia. Cuando Estados Unidos decidió construir el canal, decidió que no le iba a poder dejar el canal en las manos de un país inestable como Colombia. Y por eso Estados Unidos organizó un golpe de estado en Panamá, separó a Panamá de Colombia y lo convirtió en lo que ahora es, que es básicamente un protectorado americano. Esta no es una crítica para Estados Unidos, por si acaso. A mí no me interesa eso. Lo que estoy tratando de demostrar es a la gente del Ecuador que Panamá no puede ser tomado como referencia. De la misma manera que otro país que está dolarizado tampoco puede ser tomado en referencia, como es Puerto Rico. Puerto Rico, miren lo que pasa en Puerto Rico. Puerto Rico tiene más del doble de deuda externa del Ecuador. Prácticamente tiene una economía destrozada. Si no es por el huracán del año pasado, por el terremoto de este año.
tiene menos de un quinto de la población ecuatoriana, insisto en decirlo, con el doble de la deuda externa. Y nadie está hablando de la crisis puertorriqueña. No estamos hablando de que la ONU va a intervenir en Puerto Rico, no estamos hablando de que hay que mandar ayuda a Puerto Rico, no estamos hablando de la migración de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es otro país que está 100% respaldado económicamente por Estados Unidos. Cualquier problema de Puerto Rico, Estados Unidos firma un cheque y se acabó. Eso nosotros no lo vamos a tener. Si Ecuador entra en otra crisis como la del 99, que mucha gente está tratando de hacer olvidar, el resultado va a ser que nosotros nos fregamos y no viene nadie al rescate. No hay chapulín colorado aquí. Nadie va a venir al rescate porque nosotros no tenemos ese nivel de contacto con Estados Unidos. Aquí vamos a ir a la mentira número 9, la cual es tan técnica que probablemente vamos a tener que escribir un ensayo de este asunto y probablemente podríamos hacer todo un video de esto. Ya no se necesita Banco Central en dolarización. Ok. Este es un tema que es bastante puntiagudo. ¿Por qué? Porque como todo en economía, la respuesta a esta mentira es un gran depende. Como está el Ecuador ahorita, sí se necesita un banco central. ¿Por qué? Porque cuando un país se dolariza, pierde uno de los riesgos que tiene cuando pide un préstamo en el extranjero. Cuando un país normal pide un préstamo en el extranjero, corre dos riesgos. El riesgo de la devaluación y el riesgo país. El riesgo país es que el país entre en mora. El riesgo de devaluación es que el país reduzca la deuda que está adquiriendo devaluando la moneda. Entonces, cuando un país dolariza, ya no puede devaluar. Pero al no poder devaluar, por muchas razones que también hemos explicado en otros videos, aumenta el riesgo país. Lo que aumenta es, hay una transferencia de riesgo, del riesgo de devaluación al riesgo de entrar en mora. ¿Por qué? Porque dolarizarse significa que también va a tener un crecimiento económico más bajo. Y eso es lo que han experimentado economías como la de Puerto Rico, como la de El Salvador y como la de nosotros, que estamos experimentando un crecimiento prácticamente de cero desde el 2015 y que se va a extender al 2020. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el riesgo país de una nación dolarizada aumenta. ¿Cuál es la mejor manera de minimizar el riesgo país de una nación como el Ecuador? Tener una entidad que se puede llamar Banco Central, que se puede llamar Consejo Monetario, que se puede llamar como se lo quiera llamar, que sea técnico y que maneje la economía desde un punto de vista técnico. No lo tenemos en el Ecuador. Una cosa en la que yo voy a estar de acuerdo con muchas personas que critican al gobierno anterior es que es verdad que durante el gobierno correísta, desafortunadamente, al Banco Central lo único que se hizo fue debilitar. Pero el que hayamos manejado mal nuevamente, como buenos ecuatorianos, una institución, no quiere decir que la institución no deba servir. Para nosotros poder reducir el riesgo de un país, que debe haber una institución que diga si está correcto o no tomar préstamos a X cantidad de interés, que pueda manejar ciertas variables internas que todavía tenemos de política monetaria, como por ejemplo las reservas monetarias que tienen que tener los bancos. Por ejemplo, los encajes. ¿Qué es el encaje? El encaje es que, por ejemplo, el gobierno nacional recibe 10.000 millones de dólares en impuestos. ¿En qué bancos se los pone? Ponemos en bancos de zonas rurales que necesitan más fondos tal vez para bajar los intereses de esa manera. Los ponemos en los bancos de las ciudades tal vez para fomentar obras urbanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay ciertas políticas monetarias que el Banco Central todavía puede implementar y un Banco Central fuerte reduce el riesgo país. ¿Cuál es la otra alternativa? Ser como Panamá, que es algo que regresamos al primer punto de este video. Como los banqueros siguen manejando al país y sigue siendo el mismo grupito perverso que había en el año 2000, no lo permiten, que es la liberación total de la banca ecuatoriana. Total, que no haya ninguna regulación, que no haya ninguna traba para que vengan bancos internacionales, lo cual no lo permiten los bancos nacionales ahora porque quieren mantener el pequeño monopolio de este mercado. Y lo podemos ver en los números. Panamá tiene 67 bancos, el Ecuador tiene 27, siendo que Ecuador es una economía más grande y bastante más poblada que Panamá. Y Panamá encima de eso tiene 120 bancos extranjeros y un poquito más operando en Panamá. Ecuador no tiene ni remotamente esa cantidad. Todos esos bancos extranjeros tienen como prestamista de última instancia a su banco matriz en el extranjero. En Ecuador, si no permitimos que entren bancos del extranjero que puedan ser respaldados por líneas de crédito de afuera en caso de una corrida bancaria, entonces sí necesitamos un prestamista de última instancia, porque si no puede darse el caso de que haya un pánico bancario como el del 1999.
y en ese caso las consecuencias nuevamente van a ser pagadas por la sociedad ecuatoriana. Entonces, en conclusión, el Banco Central bajo la estructura actual del Ecuador sigue siendo necesario. Si no queremos un banco central, tenemos que cambiar la estructura financiera de todo el sistema financiero total a la misma que tiene Panamá. Ahí sí vamos a hacer un reflejo exacto, que tal vez no sería una mala idea, pero por ejemplo es algo que no se ha estudiado y no se lo habla cuando se menciona el reforzar la dolarización. La décima, la última mentira que es bastante evidente, que la dolarización es una camisa de fuerza que obliga a la disciplina fiscal. Otra vez, este ya es un ensayo que nosotros hicimos. Es una cosa que hemos mencionado en varios videos. Aquí se reemplazó el emitir moneda, o sea, el señoriaje, con deuda. El Ecuador ha sufrido un gigantesco endeudamiento, no en el último gobierno, en los 20 años de dolarización. Esto no solamente lo hizo Correa, tal vez Correa lo hizo más, tal vez Correa exageró, todo lo que se quiera. Pero cuando Correa llegó ya había deuda. No es que la deuda se terminó porque llegó Correa. Y además de eso, podemos ver de que el déficit fiscal sigue aumentando. No lo ha logrado cerrar este gobierno. Con Correa sí, efectivamente se había incrementado. Pero lo que quiero decir es que la dolarización no ha cumplido con su promesa de restringir al gobierno de tener huecos fiscales, es decir, que le falte plata al final del año para pagar todos los servicios públicos. Entonces, si seguimos de esta manera, la dolarización debería castigarnos. No estamos haciendo las advertencias correctas de este tema. Con esa última mentira queremos cerrar, y queremos cerrar porque ya de por sí este video se ha vuelto tan largo que no sé si es un video o es una película. Sin embargo, quedan muchos temas en el aire. Por ejemplo, lo que estábamos mencionando, si hay necesidad de un banco central, entonces necesitamos estudiar política monetaria. Es difícil de creer, es un poco indignante de que hayan universidades donde ya ni siquiera se enseña economía monetaria en el Ecuador. Somos el país dolarizado más grande del planeta Tierra y no se enseña economía monetaria. Lo que me lleva al segundo punto, cada vez hay menos economistas en las facultades. Tenemos grandes problemas económicos y sociales en este país. No sabemos manejar la dolarización. No hay un lugar donde uno pueda ir a tomar una clase de dolarización. No hay una especialización en dolarización, no hay una maestría en dolarización, no hay una concentración en dolarización y sin embargo cada vez tenemos menos economistas. Con eso concluimos el video. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Muchísimas gracias, hasta la próxima vez.